Algunos no lo sabréis, pero el cine forma parte de mi vida desde hace varios años. Lo he estudiado en la carrera y además tengo un máster en guión, así que puedo decir que en otra cosa no, pero en esto me he nutrido bastante. A esto le sumamos que desde los 13-14 años he sido un gran fan del anime, un medio que comparte muchísimas similitudes con el cine tradicional, pero que también tiene sus diferencias. Por ejemplo, que los personajes son mucho más expresivos, que se juega más con los recursos que te ofrece la animación, o que directamente son dibujitos, no se graban con cámara real. Así que he pensado, ¿de qué manera puedo combinar yo en un vídeo estos dos formatos que tanto me gustan y que además aporte algo más que entretenimiento? Pues de aquí ha nacido la idea de explicaros los tipos de planos cinematográficos a través del anime. Así que sí, bienvenidos a un pequeño y fugaz curso de cine pero adaptado a nuestro rollo. Espero que os guste y que se me entienda bien. Dicho esto, vamos al lío. Lo primero que debéis saber es que hay varias formas de clasificarlos, según el tipo de encuadre, la altura de la cámara o el ángulo desde el que grabemos. Todos estos son compatibles entre sí y yo os voy a comentar los planos tal y como yo los entiendo, pero que sepáis que hay detalles un poco subjetivos y muchos matices por los que se puede pensar de una forma u otra, aunque más o menos sí que siguen las mismas reglas. Empezamos por lo más sencillo, la altura de cámara. Esto no tiene mucho misterio realmente, el plano será de cámara baja, cámara normal o cámara alta dependiendo de la altura a la que estemos grabando. Un plano de cámara normal es en el que, más o menos, la cámara se sitúa a la altura de los ojos, que suele ser sobre el 1,70 m. Da igual un poquito más arriba o más abajo, pero eso, altura media. El plano de cámara baja se graba más o menos poniendo la cámara por debajo del 1,50 m. Que ya os digo, estas medidas son un poco arbitrarias por poner un estándar, pero queda un poco igual. Lo importante es que se note que ya estás viendo algo desde abajo. Mirad esta escena, por ejemplo, de Boku Dakegai Naimachi, en la que se nota muchísimo que la cámara está prácticamente en el suelo para enfocar a los pies de la gente. O esta otra donde vemos a los personajes desde abajo. Para el plano de cámara alta vamos a subir la altura hasta por encima del 1,80 m, 1,90 m. Con la cámara alta podemos tener planos un poquito más aéreos, ver un espacio desde arriba. Lo importante es que estamos grabando desde un punto más alto del que suelen estar nuestros ojos. Fijaos aquí por ejemplo que gracias a que la cámara está en un sitio alto, vemos prácticamente toda la habitación, a los personajes que hay dentro y no nos perdemos nada de información. Esta es una pequeña grabación casera que he hecho de mi figura de Power para enseñaros los tres tipos de planos en un mismo vídeo, a ver si así queda también más claro. Antes de ver este tipo de planos, vamos a dejar claro qué es el encuadre. Bien, básicamente se trata del espacio limitado que está registrando nuestra cámara. Es decir, todo lo que vemos a través de la lente de la cámara va a ser parte del encuadre. Pero lo que se queda fuera, pues no. Facilito, ¿verdad? Pues dicho esto, vamos a ver los tipos de plano. El gran plano general o plano panorámico es bastante fácil de ver. Se trata de los típicos planos donde se ve el paisaje grandísimo, a una escala en la que prácticamente no puedes distinguir personas. Vale, pues en el anime lo hacen muchísimo. Por ejemplo, para enseñar una ciudad, para ver una montaña a lo lejos. Mirad este ejemplo de Dr. Stone cuando pasan los tropecientos años y te empiezan a enseñar cómo es la civilización ahora. Se suelen utilizar estos planos para ubicarnos en el lugar en el que estamos o del que están hablando, o simplemente para darnos información del escenario. Aquí los personajes importan cero patatero. El plano general te presenta al personaje, normalmente de cuerpo completo, aunque yo no sigo esto muy a rajatabla, pero lo importante sigue siendo el escenario, muy por encima de los personajes. En esta escena de Your Name vemos a Mitsuha caminando con su hermana, creo que era su hermana, pero realmente estamos recibiendo muchísima más información del entorno que de ellas, porque ver cómo caminan realmente nos da igual, pero sí que nos gusta ver cómo es el pueblo, cómo bajan las escaleras, cómo es un sitio montañoso. Estos planos generales pueden ser más cortos si el personaje se ve más grande y tiene algo más de presencia, o más largos cuando prácticamente los personajes no tienen peso visual. Y esto va a pasar con todos los tipos de planos de aquí en adelante, pero lo voy a decir solo en este para no repetirme. El plano entero sigue siendo un tipo de plano general, pero con matices. Aquí el sujeto es un poquito más protagonista que antes y se enfoca haciendo que más o menos la cabeza y los pies coincidan con los límites de arriba y abajo del encuadre. Da igual si no es súper preciso, pero sí que se tiene que ver de cuerpo completo.
El plano conjunto es un dolor de huevos, porque hay 1000 interpretaciones. Yo os voy a dar la mía, la que yo he estudiado y la que yo uso. Y es básicamente que se trata de otro tipo de plano general en el que hay más de un personaje y el objetivo es mostrar la interacción entre ellos o con el entorno. Hay quien dice que es un plano entero pero con más personas, aunque yo no soy 100% partidario de encasillarlo en esto. Digamos que es un plano general donde hay varios personajes que se ven casi enteros y que tienen algo de protagonismo. Mirad esta escena. Los fans de One Piece la habréis reconocido al momento. Pues en este plano tenemos a varios personajes y se da a entender que es un grupo por cómo están dispuestos y también tenemos la información del entorno, de que es una fortaleza, de que están en lo alto, de que miran al mismo sitio o al mismo objetivo. Por tanto recibimos información tanto de los personajes como del entorno. Espero haberme explicado bien. Al fin salimos de los planos complicadetes y llegamos al plano americano o 3/4. Este consiste en que el personaje esté encuadrado desde las rodillas hacia arriba, es decir, que se vea de cuerpo completo pero se le corte por la parte de la mitad de la pierna más o menos. Este plano se llama americano porque se usaba muchísimo en las pelis del western de vaqueros para enseñar las partes de la pierna donde se guardaban la pistola. Este también es el último plano de los llamados descriptivos y nos daban bastante información de la escena. A partir de ahora los planos que vamos a ver se llaman expresivos, ya que lo que buscan es transmitir qué está sintiendo el personaje o dar un poco más de intimidad. El plano medio es el más usado de la historia del cine. Se usa muchísimo tanto para conversaciones como para enseñarte cosas cotidianas, para escenas de acción. Siempre, en cualquier secuencia os vais a encontrar planos medios, porque son muy cómodos de seguir a la vista, vemos muy bien al personaje, vemos lo que puede hacer con las manos, y también vemos parte del entorno sin que te llame en exceso nada la atención. Se encuadra al personaje más o menos desde la cintura hasta la cabeza. Son muy buenos para ir conduciendo la historia y que todo sea más orgánico, como una especie de pegamento para conectar todo sin que se noten saltos muy grandes de un plano a otro. Os pongo un ejemplo. Tenemos un plano general, y ahora de pronto pasamos a un primer plano. Queda como un poquito brusco, ¿no? Pero si metemos un plano medio ahí... El primer plano es otro también muy usado, especialmente en el anime, porque como he dicho al principio, los personajes son muy expresivos, y también un poco cabezones. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de captar esta expresividad? Pues acercándonos a la cara. Aquí lo importante es el rostro del personaje, su expresión facial. Y ya estamos a una distancia más íntima, más profunda, con la que se transmite mucho. El primerísimo primer plano básicamente es un plano en el que se enfoca el rostro de la persona pero muy de cerca. Si tuviéramos que definir un rango, diríamos que está entre por encima del mentón hasta la frente. Dentro de ese rango pues ya podemos acercarnos más a los ojos, ver un poco más la cara en general, pero teniendo en cuenta que estamos muy cerca. La intención de este tipo de planos es expresar emociones al igual que antes, pero de forma mucho más exagerada. En esta escena de Fullmetal Alchemist, por ejemplo, Edward acaba de ver algo espantoso, está asustado, está desesperado. Así que nos mete en este primerísimo primer plano donde se le ve la sombra por encima de la nariz, el ceño fruncido, las lagrimitas, el sudor. Todo esto ayuda a reforzar lo que siente y a transmitírselo al espectador. Acabamos esta clasificación con el famoso plano detalle, uno de mis favoritos. La imagen aquí se centra en una parte concreta, en un objeto, en algo que merezca nuestra atención. Se usa por ejemplo cuando estamos hablando de un objeto y te ponen el planito de ese objeto, o cuando el personaje está haciendo algo con las manos y se ve qué es lo que está haciendo, o cuando quieren que recordemos ese detalle en concreto más adelante. Si se usa como es debido, es un plano que puede ser muy importante y que da mucho juego tanto para guiar al espectador como también para engañarlo si es lo que quieres. Es muy útil. Y lo dicho, puede ser para un objeto, para una parte del cuerpo, para una señal de tráfico. Lo importante es que sea eso, un detalle. No quiero pasar a lo siguiente sin antes comentar el plano subjetivo. Un tipo de plano que se usa bastante más en el anime que en el cine y que consiste en simular el punto de vista de un personaje y poner la cámara de manera que parezca que estamos viéndolo todo a través de sus propios ojos. Es un plano muy chulo que bien usado puede dar bastante juego. Tenemos como ejemplo la primera escena de Jujutsu Kaisen, cuando Itadori se despierta. Es una forma de ponernos en la piel del personaje de manera bastante gráfica.
Esto va a ser rápido. Según el ángulo desde el que grabemos la toma, el plano va a ser normal. Lo grabamos de frente, en línea recta, no tiene más misterio. Picado. Aquí grabamos desde una perspectiva más alta, inclinando la cámara hacia abajo. Se usa sobre todo para empequeñecer a alguien, para dar una sensación de sumisión, de vulnerabilidad, o simplemente para demostrar diferencia de alturas, aunque vamos, también lo podemos usar por estética, como todos los planos. Contrapicado. Esto es todo lo contrario a lo anterior. Bajamos la cámara y la inclinamos hacia arriba para tener una perspectiva desde abajo. Se usa para marcar poder, para agrandar a alguien, para dar esa sensación de superioridad. Se usa por ejemplo mucho en personajes de la realeza para hacer que imponen más, o con monstruos para demostrar lo grandes que son. Cenital o vista de pájaro. Este plano se graba directamente hacia abajo, totalmente perpendicular. Es un plano chulísimo y que en el anime queda especialmente bien. Nadir o vista de gusano. Lo contrario al cenital, grabamos directamente hacia arriba. Es complicado ver este tipo de planos, pero se usan por ejemplo debajo del agua, o cuando un personaje mira hacia arriba y hacemos un subjetivo. Da bastante dinamismo y queda muy estético. Aberrante u holandés. Es un plano caótico, en el que grabas con la cámara torcida para dar mucho dinamismo, generar caos, confusión. Estos han sido todos los planos que os quería contar. Espero que no os haya hecho muy pesado el vídeo, que os haya molado y que hayáis aprendido algo nuevo. Decidme en comentarios si queréis que siga haciendo vídeos mezclando anime y cine, que llevan mucho trabajo y te dejas la garganta, pero pueden estar guay. Deja tu like y suscríbete si quieres estar al tanto de todo lo que vaya subiendo, y nos vemos en el próximo vídeo con más anime. ¡Hasta la próxima!